Muy buenas tardes a todos, siendo las 19 horas, y aprendió el doctor Bernardelo con esta puntualidad. Damos inicio a nuestra tercera reunión científica del año 2021. Vamos a iniciar con el informe de secretaría. Doctor Iceta. Hola, buenas tardes, gracias doctor Uriburu, buenas tardes a todos. Bien, recordamos el congreso próximo nuestro, a realizarse el día 5 y 6 del mes de septiembre. Va a ser un congreso con modalidad virtual. Al día de hoy, entonces, vamos a recordar el nombramiento como miembros honorarios nacionales de los doctores Luis Barbera, Jorge Martín y Román Rostaño. Ingresan como miembros titulares y acreditados a nuestra sociedad la doctora Priscila Jolub y la doctora Luciana Sabatini. Vamos a recordar también el cuarto curso de actualización en anatomía patológica, que cuenta como directoras a la doctora Alejandra Maciel y la doctora Isabel Fram. Y para los informes, ahí pueden observar el sitio, igualmente que para la inscripción. Nada más. Muchas gracias, doctor Iceta. Antes de pasar a la presentación de las comunicaciones, hay una propuesta de esta comisión directiva de designación de un miembro honorario nacional. Les recuerdo en nuestro estatuto, en el título 3, sobre miembros, obligaciones y derechos, condiciones de admisión, en el artículo 6 se referencia a miembro honorario nacional o extranjero. Para ello se requiere tener suficientes méritos científicos que serán evaluados por la comisión directiva, serán propuestos en una sesión por 15 miembros titulares y titulares no residentes, o por la comisión directiva, votándose en la sesión inmediata posterior, debiendo alcanzar para su designación los 2/3 de votos de miembros titulares presentes en ese acto. Por último, los miembros honorarios nacionales recibirán su diploma en la sesión solemne inaugural subsiguiente a su designación. Con esta modalidad virtual que estamos realizando, tanto las asambleas como estas reuniones que están autorizadas por la Inspección General de Justicia, para esta votación que acabo de mencionar, les vamos a solicitar a los miembros titulares para emitir su voto que enciendan sus cámaras. Esta sesión está siendo grabada, como dije, y el señor Mariano Coronel va a hacer un relevamiento para ver si cumplimos estos 2/3 de los votos. Mariano Coronel se va a ocupar de eso. Dicho esto, en última reunión de comisión directiva ha sido propuesto la designación como miembro honorario nacional por sus antecedentes y sus méritos científicos y académicos y su colaboración permanente en todos los cursos de esta sociedad durante tantos años, al doctor José Dávalos Michel. Por tanto, solicito a esta asamblea que alce su mano los que estén de acuerdo con la designación de este miembro honorario nacional. Y le damos tiempo al señor Mariano Coronel para que haga el recuento. Muchas gracias. Te damos tiempo, Mariano, y vos después nos decís. Doctor, se cumple la cantidad necesaria. Muchas gracias, Mariano. Sé que está el doctor Dávalos aquí presente, así que bueno, felicitaciones por su designación, que va a ser aprobada en próxima reunión de comisión directiva. Muchas gracias. Y seguramente va a hablar como habla en todas nuestras sesiones, así que después lo escucharemos. Vamos a pasar a la primera comunicación, que trata sobre análisis comparativo de la biopsia radioquirúrgica de mama versus punción aspiración asistida por vacío en un hospital general de agudos, el Hospital Narciso López de Lanús, de la doctora Contarino y doctor Delgado Belsares. Doctora Contarino, la escuchamos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, no sé si me escuchan. Sí, doctora, la escuchamos.
Bueno, como dijo el doctor, este es un estudio donde se hizo un análisis comparativo de la biopsia radioquirúrgica de mama versus biopsia percutánea en un hospital general de agudos. Nuestro trabajo va a constar con introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y una discusión. Como introducción, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, tiene una incidencia del 31,8%, y como todos ya sabemos, la importancia del screening radiográfico en mujeres mayores de 40 años para la detección del cáncer de mama en estadios previos a su palpación, reduciendo la mortalidad hasta en un 30%. Les voy a pedir disculpas si escuchan un bebé, tengo un bebé recién nacido y en esta hora se pone caótico, así que sepan disculpar. Se han desarrollado técnicas percutáneas guiadas por imágenes que suponen una valiosa alternativa a la BRQ, teniendo mejor perfil costo-efectividad. Solo el 20 al 30% de las lesiones no palpables operadas resultan ser malignas. Como objetivos en nuestro trabajo tuvimos el objetivo primario, evaluar la tasa de pacientes con microcalcificaciones sospechosas de lesión neoplásica operadas por biopsia radioquirúrgica con diagnóstico de benignidad en las que podría haberse utilizado la biopsia percutánea asistida por vacío o mamotón. Y como objetivo secundario, comparar costos directos entre ambas técnicas, evaluando los ahorros potenciales en costos directos a la salud pública. Como material y métodos, nuestro estudio fue un estudio retrospectivo, analítico. El mismo enroló a 116 pacientes sometidas a BRQ entre enero del 2009 y diciembre del 2019. El criterio de inclusión que se utilizó fue pacientes con microcalcificaciones sospechosas de lesión neoplásica en la mamografía, BI-RADS 4 y 5, mayores de 18 años y que acepten la BRQ como cirugía. Para el estudio de las lesiones se utilizó técnicas de histopatología según el College of American Pathologists. El centro de reclutamiento fue el Hospital Zonal General de Agudos Narciso López en el partido de Lanús. Todos los datos fueron recabados de los reportes clínicos en papel de las pacientes y volcados a una planilla de Microsoft Excel. Se expresaron los potenciales ahorros en costos en pesos argentinos al mes de abril 2020, usando como referencia el nomenclador de la Asociación Argentina de Anestesiología, la Sociedad Argentina de Diagnóstico por Imágenes y presupuestos nomenclados del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se utilizó estadística descriptiva y análisis univariable, prueba de Chi o exacto de Fisher. Como resultado, como se mencionó anteriormente, se incluyeron a 116 pacientes con una mediana de edad de 56 años. De ellas, el 79%, un N igual a 92, presentaron lesiones benignas, las cuales pudieron haber sido resueltas por mamotón evitando la BRQ. Del 21% restantes, el 14%, un N igual a 16, correspondieron a lesiones malignas y el 7%, un N igual a 8, a promalignas. Operativamente se definieron como lesiones promalignas a la hiperplasia ductal atípica, la cicatriz radiada, el carcinoma lobulillar in situ, y como lesiones malignas al carcinoma ductal in situ y las carcinomas infiltrantes. Se consideraron lesiones benignas al fibroadenoma, papiloma, adenosis y la hiperplasia ductal típica o usual. De las lesiones promalignas, como dijimos anteriormente, correspondieron el 7%, un N igual a 8. De estas fueron el 37,5% la hiperplasia ductal atípica, un N igual a 3. Un 37,5% carcinoma lobulillar in situ, un N igual a 3. Y un 25% cicatriz radiada, un N igual a 2. Y de las lesiones malignas, 14%, un N igual a 16, correspondieron un 69% carcinomas invasores, un N igual a 11, y un 31% carcinoma ductal in situ con un N igual a 5. Los pacientes con diagnóstico histopatológico benigno presentaron los siguientes BI-RADS según la cuarta edición del sistema Breast Imaging Reporting and Data System. El 70% correspondieron a un BI-RADS 4A, un N igual a 64. Un 15% un BI-RADS 4B con un N igual a 14. Un 10% un BI-RADS 4C con un N igual a 9, y un 5% un BI-RADS 5 con un N igual a 5.
Los pacientes con diagnóstico histopatológico maligno y promaligno presentaron 2% un BI-RADS 4A con un N igual a 1, un 51% BI-RADS 4B con un N igual a 12, 22% un BI-RADS 4C con un N igual a 5 y 25% un BI-RADS 5 con un N igual a 6. En el 16.3%, un N igual a 19 de los casos, fueron necesarios una segunda cirugía, de los cuales en el 9.4% de los pacientes, un N igual a 16, fue por un mal planeamiento quirúrgico de inicio, debiendo realizar técnica de ganglio centinela para completar el proceso de estadificación de carcinomas invasores. Asimismo, el 1.7%, un N igual a 2, requirió ampliación quirúrgica de los márgenes de resección en pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Y el 0.9%, un N igual a 1, precisó mastectomía por ser recidiva una cirugía conservadora previa por carcinoma invasor. El costo total que implicaron los 92 eventos de los que se obtuvo resultado de lesión benigna, considerando la BRQ, los procedimientos anestésicos y la estadía hospitalaria, fue de 3.753.600 pesos argentinos, siendo el costo por cirugía de 40.800 pesos argentinos. Si estas pacientes hubieran sido sometidas al Mamotom, el costo total comprendido sería de 2.024.000 pesos argentinos, 22.000 pesos argentinos por procedimiento. Este ahorro implicaría aproximadamente 1.729.600 pesos argentinos en costos directos a la salud pública. Como conclusiones a nuestro trabajo, obtuvimos una tasa elevada de pacientes sometidas a BRQ que podrían haberse evaluado por biopsia percutánea asistida por vacío. Este hallazgo habría implicado ahorros directos significativos en atención sanitaria. La incorporación de métodos diagnósticos menos invasivos son medidas eficaces para reducir acciones innecesarias que conllevan a riesgos para nuestros pacientes y aumentos de los costos. Si bien la BRQ es todavía muy útil en centros de bajos recursos, debemos sumar la disponibilidad del Mamotom en el subsistema público de salud. De acuerdo a publicaciones nacionales, las lesiones malignas diagnosticadas por BRQ son del 20%. En nuestro trabajo fueron del 21%, malignas 14 y promalignas 7. El Mamotom con diagnóstico histológico de benignidad y concordancia radiológica no hay necesidad de cirugía. El empleo del Mamotom reduciría un 76% los procedimientos quirúrgicos, lo cual es similar en nuestros resultados, que fueron un 79% de lesiones benignas. En los pacientes con lesiones malignas por biopsia percutánea se podrá planificar una estrategia quirúrgica integral que incluya, por ejemplo, la biopsia del ganglio centinela sin implicar 2 o más momentos quirúrgicos. Las ventajas de la punción percutánea frente a la BRQ, como todos ya sabemos, son la menor cantidad de cirugías, el costo global inferior, cambios mamográficos post-biopsia menos marcados y mejores resultados estéticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Contarino. Esta consideración, el trabajo de las doctoras Contarino y Delgado Belsares sobre análisis comparativo de la biopsia radioquirúrgica gamma versus punción aspiración asistida por vacío. Mientras los invito a expresen alguna pregunta por el chat. Bueno, yo le voy a hacer algún comentario, alguna pregunta, doctora. Esto está muy bien, muy conciso, el objetivo de su trabajo, que fue describir la realidad en su ámbito de trabajo, ¿no es cierto? Está claro que la aproximación diagnóstica mediante procedimientos bien invasivos permite reducir la indicación de cirugías o patologías benignas y además, obviamente, reducir dichos costos. Y por otro lado permite planificar las cirugías por patologías malignas, reduciendo, como usted dijo, segundos procedimientos, con sus consecuentes costos, para la realización de, por ejemplo, de biopsia ganglio centinela, o para planificar una mastectomía si es una recidiva, como usted mostró, o incluso para ampliación de márgenes, que estuvieran pocas. Nosotros en un trabajo que publicamos en el Hospital Británico, en el servicio de mastología, vimos que las pacientes que iban a BRQ con punción previa tenían significativamente muchos menos márgenes comprometidos que las que iban sin función previa.
Así que eso está claro. Una pregunta es, dentro de la evaluación de costos en BRQ, me pareció entender o interpretar que ustedes incluyeron gastos de quirófano y de estadía hospitalaria. De ser así, si es que lo hacen con internación, creo que una medida al corto plazo inmediato sería transformar estos procedimientos en ambulatorios, en cirugías ambulatorias, y con esto ya estarían reduciendo, no sé si significativamente, pero estarían reduciendo un factor de los costos, si es que esto es lo que interpreté. Y por último, también vi o creí ver que dentro de los casos VIRAD 4A, de 65 casos operados, solo 1.5% fue carcinoma. Y tal vez otro lugar a plantearse sería la indicación de la cirugía en estos casos, o seleccionar los casos que van a cirugía, y me atrevo a ir más allá. Si tuviéramos que hacer punciones, hacer 100 punciones en un VIRAD 4A para encontrar un carcinoma, yo creo que eso también es un exceso de gasto en el recurso. Así que habría que seleccionar, a mi modo de ver, los casos que irían a cirugía o eventualmente a punción, no todos esos VIRAD 4A. Así que, bueno, aguardo sus comentarios al respecto de esto y de la modalidad de hacer estas cirugías, si lo hacen con internación, doctora. Sí, en realidad sí, lo hacen con internación, es un día de internación. Se plantea el tema de hacer la internación ambulatoria. El tema es que muchas veces se dificulta hacer el alta, porque en realidad esto es del servicio de cirugía, de ginecología. Yo represento al servicio de cirugía general, entonces fue más que nada plantear una problemática y trasladarla un poco al servicio. Si bien todo lo que se habló en el trabajo ya es más que sabido, pero bueno, ayornar un poco y poder refrescar y también hablar en números, porque a veces a la dirección del hospital le representa un poco más cuando uno habla de números y no tanto de lo académico. Es triste, pero bueno, lamentablemente es así. Entonces fue un poco el objetivo. Después, lamentablemente nos vino la pandemia, entonces no se pudo llevar mucho a cabo, que era lo que se interesaba, pero bueno, la idea es retomar. Y sí es una buena idea de poder hacer cirugía ambulatoria. En nuestro hospital todavía eso no se hace, porque la disponibilidad de lugar para cirugía ambulatoria no está. Tendríamos que tener algún lugar con sillones y poder contar con eso, y no lo tenemos. Pero es una buena idea antes de la biopsia. Es una buena propuesta, doctor, antes de decirle que se gasten no sé cuánto dineral en la infraestructura para hacer las funciones, ofrecerles esto y van a liberar camas y van a disminuir los costos al corto plazo. Gracias. Ha levantado la mano el doctor Casab y creo que el doctor Daniel Misler también a continuación. Doctor Casab. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias, doctora Contarino, por el trabajo. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte más académica y no de costos. Si bien vos quisiste mostrar el tema costos como para despertar un poco la posibilidad de que esto se realice y abandonar un poco la biopsia radioquirúrgica, que en los grandes centros prácticamente estaría abandonada, ¿no? Y se deja para, no está abandonada, pero se deja para cuando realmente el caso así lo requiere. Primero te quería hacer alguna observación, que vi que estudiaron nada más que microcalcificaciones, ¿puede ser? No vieron nódulos, ni distorsiones, ni asimetrías, ni ningún tipo de esa patología. Si es así, que estudiaron nada más que microcalcificaciones, que por lo que entendí es así, vos hablás de punciones VIRAD 4A en las características de las microcalcificaciones. ¿Y cuáles son las microcalcificaciones VIRAD 4A? ¿Sí? Después, yo si querés te voy diciendo lo que observé y vos me lo contestás después si querés al final. Luego vi que decís que tuvieron un 14% de lesiones malignas, no, o sea que tuvieron un 14% de lesiones
malignas, no un 21 como lo mencionaste, porque en la 21 incluiste las lesiones premalignas, la hiperplasia ductal atípica, la lobulillar atípica, que esas no son lesiones malignas. Y decís que, por último, que el Mamotón redujo el 79% de las biopsias radioquirúrgicas, y en eso están incluidas las hiperplasias ductales atípicas, la lobulillar, el papiloma y todo lo que encuentres en las lesiones premalignas. Esas patologías normalmente van a biopsia radioquirúrgica, salvo que hay una tendencia actual ahora de abandonar un poco las biopsias radioquirúrgicas en ciertos casos, cuando se extirpa la lesión, cuando hay correlación. Bueno, eso por ahí es tema de otra reunión. ¿Pero es así? Hola, ¿cómo le va, doctor? No, en realidad las lesiones malignas nosotros incluimos tanto las malignas como las promalignas. Y después, con respecto a la BRQ, todas las lesiones, tanto promalignas como malignas, fueron a BRQ. Las únicas que yo diría que no tendrían que ir a BRQ son las lesiones benignas, que representaron casi un 80%, que en realidad son el papiloma, la adenosis, la hiperplasia ductal usual y el fibroadenoma. No estaban incluidas el carcinoma lobulillar in situ, todas esas son promalignas que sí tendrían que ir, obviamente, después una BRQ. Sí, bueno, yo en un porcentaje de una diapositiva que mostraste lo vi como incluido. Está bien. Bueno, y después hablas de micro... ¿por qué incluyeron nada más que las microclasificaciones? Y no nódulos no palpables. Porque los nódulos, en realidad, en nuestro hospital ya hace un tiempo se están haciendo biopsias guiadas por ecografía percutáneas. De hecho, muchas lo empecé a hacer yo y lo traje yo y se están haciendo. Entonces, por eso no quise incluir, porque empezamos a hacer hace bastantes años atrás, guiado por ecografía con un médico que me ayudó a mí a incorporar esto, y con las TruCut hacemos las biopsias de los nódulos. Entonces, el problema en realidad acá está siendo las microcalcificaciones, no los nódulos. Ok, bueno. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Casab. Pidió la palabra el doctor Misler, a continuación pidió el doctor Dávalos, y no sé si la doctora Pérez Jiménez había levantado la mano para preguntar o quedó pegada de la votación. Mariano. Doctor Misler. Gracias. Elizabeth, la verdad que tu trabajo se ve que es un trabajo interesante, que obviamente demostró algo que ya está más que demostrado, que las biopsias con técnica de vacío son obviamente el método gold estándar para el diagnóstico de microcalcificaciones. Pero bueno, está bueno que lo muestres, está bien que muestres el ahorro en pesos, que no se había quizás mostrado en ningún otro trabajo porque es muy difícil. Pero bueno, Luciano Casab te dijo un par de cosas que yo justamente te iba a preguntar, lo de las microcalcificaciones 4A. No hay hoy en día un grupo de microcalcificaciones 4A todavía claro, porque el valor predictivo positivo todavía es bastante superior, en general al 10%, en casi todos los grupos de microcalcificaciones, por lo cual por ahora se considera útil hacer la biopsia con técnica de vacío, porque si no, quizás si existiera un 4A, en algún momento uno podría plantear esto que dijo el doctor, de bueno, cuántas biopsias hay que hacer, y podríamos quizás pensar de otra manera. Pero hoy por hoy, todos los grupos de microcalcificaciones sospechosas tienen que ir a alguna técnica, o biopsia radioquirúrgica, o biopsia con técnica de vacío. Obviamente que la biopsia de vacío es el gold estándar, y ustedes lo que están haciendo es algo que no es el gold estándar, es lo posible. Pero me parece que hay que empezar a pensar un poco en la unión público-privada. Hay que convencer a las autoridades de los hospitales que, como en muchísimas partes del mundo, hay asociaciones público-privadas con centros que tienen el Mamotón y no lo tienen que comprar ustedes, y decirle, bueno, nosotros hoy nos cuesta 40.000 pesos internar a un paciente y hacer una BRQ. Si ustedes consiguen hacerlo por 20, ¿podemos hacerla con ustedes? Y seguramente va a haber varios lugares que, de alguna manera, utilizando ese valor, tratando de maximizar, minimizar, digamos, la utilidad y maximizar la ayuda a un hospital, lo van a lograr. Entonces, me parece que ese es un buen paso que no tiene costo para la institución, al contrario, se ahorran dinero mientras en algún momento logran el equilibrio suficiente para comprar un aparato que es muy caro y que también hay que tener experiencia para poder hacerlo,
gente capacitada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una cosita más, es que me pareció que tenés muchos BI-RADS 5 que no dan cáncer. Eso tiene que ver ya con la formación del departamento de imágenes. Estaría bueno revisar esos microclasificaciones BI-RADS 5 que tenés para ver por qué informaron BI-RADS 5 cuando no fueron cáncer. Porque eso tiene que dar cáncer en el 95%. Y vos no tenés ese valor. No. Así que como utilidad para el futuro, revisar esos pacientes sería interesante también. Pero muy bien, tu trabajo es muy lindo porque demuestra algo que todos ya sabemos, pero está bueno siempre volver a mostrarlo. Ok, Gracias. Gracias. Gracias por su comentario, doctor Misler. Doctor Dávalos, Michel. Le abrimos el micrófono, por favor. Abrí el micrófono, doctor Dávalos. No lo tenés abierto aún. Ahora sí. Bueno, quería felicitar a la doctora. Por supuesto que los que somos un poco más grandes ya sabemos lo obvio de la punción previa, ¿no? Pero yo quería hacer algún comentario y después le hago una pregunta. Primero, con respecto a la observación de Luciano Casab, yo creo que la doctora puso lo promaligno y lo maligno para decir qué es lo que se opera y qué es lo que no se opera en las punciones, porque ella está diciendo biopsia radioquirúrgica versus punciones. En el fondo ella lo que está diciendo es que hay un porcentaje importante que hay que operar. Entonces a mí no me molesta si es premaligno o promaligno. Yo creo que la idea fue decir hay un porcentaje importante que se opera en las punciones y un porcentaje muy importante, el mayor, que no se opera, y eso es claro. La segunda observación es que el 4A no existe porque en la última edición del BI-RADS eliminó el 4A porque haciendo una revisión importante, la gente que lo hizo vio que el BI-RADS 4A no era el 10% de resultados positivos, sino que en las investigaciones que hicieron en los distintos centros, los grandes especialistas en mamografía demostraron que en el 4A estaban encontrando cerca de un 20 o un 23% de lesiones malignas o premalignas, y por eso eliminaron el 4A. Es como vos dices, Luis, que ¿qué es lo que hay que operar? Por ahí son 4 que bajaron a 3, o por ahí están más exigentes en la clasificación de las clasificaciones, porque yo lo tengo al libro y dicen que lo sacaron porque están viendo un 20 o un 23% de malignidad en las clasificadas 4A, que antes eran un 10%. Y la otra pregunta que le quiero decir a la doctora, nosotros en un trabajo que hizo el doctor Billinghurst en las punciones y después en la que se hicieron biopsias radioquirúrgicas, encontramos una subestimación de más o menos, en caso de carcinoma in situ, de alrededor de un 15 o un 20%, en caso que daba carcinoma in situ y aparecía después carcinoma invasor. Le quiero preguntar a ella si en caso de carcinoma in situ o lesiones premalignas, qué porcentaje de casos de biopsias atípicas, biopsias hiperplasias atípicas que haya dado carcinoma in situ, y en caso de carcinoma in situ, que en la biopsia haya dado carcinoma invasor. ¿Qué porcentaje de subestimación ellos encontraron? Doctor, ese dato no lo tengo porque no fue parte del trabajo, entonces no lo tengo ese dato. Pero bueno, sería interesante revisar y sacarlo, pero no lo tengo por el trabajo hecho. Gracias, doctora. Sí, precisamente lo que no tienen las doctoras son funciones para poder evaluar las funciones que luego fueron a cirugía, qué subestimación hubo, que como vos decís, Pepe, es cierto que son esos valores y más aún. Así que bueno, muchas gracias, doctora Contarino y doctora Delgado Belzares, por su trabajo. Gracias por los aportes y preguntas. Vamos a pasar a la segunda presentación de hoy, que es acerca de disfunción sexual en cáncer de mama, efecto colateral, del Hospital Marie Curie, de los doctores Costa, Maltagliati, Magirena, me sacaste, Volpini Crespo, Pizarro, Carrasco Maldonado, Temple, Santoro, Sancho Tena, Gon, Flax y Arias. Doctora Costa, la escuchamos. Gracias.
No sé si tiene abierto el micrófono la doctora, no la estamos escuchando. Ahora sí. Hola, buenas Ahora sí. noches. Disculpen. Bueno, hoy vamos a presentar como tema disfunción sexual en cáncer de mama como efecto colateral. A modo de introducción, la disfunción sexual femenina es una alteración en el deseo, excitación, lubricación, satisfacción, orgasmo y dispareunia de carácter multifactorial que involucra procesos orgánicos, psicológicos y socioculturales. La prevalencia es difícil de establecer, ya que difieren las distintas publicaciones, pero se estima que alcanza en la población general entre un 9 y un 43%, y en las pacientes con cáncer de mama entre un 45 a 90%. Los diferentes tratamientos para el cáncer de mama impactan en esta esfera y sus efectos pueden prolongarse a lo largo del tiempo. La hormonoterapia y la quimioterapia son causales de la mayoría de los síntomas menopáusicos, producto del impacto en la función ovárica. La disfunción sexual femenina es una complicación frecuente que afecta la calidad de vida de la paciente desde el momento del diagnóstico. Es una entidad que se encuentra subdiagnosticada, ya por ausencia de evaluación y asesoramiento sexual en la consulta oncológica, por falta de iniciativa o desconocimiento por parte del médico y la paciente. Menos de un tercio de las pacientes comunica sus problemas sexuales al médico tratante. En la bibliografía mundial se demostró que el 68% de las pacientes desean información acerca del tema, pero solo menos del 41% la recibe. El objetivo principal de nuestro trabajo fue evaluar la función sexual en mujeres con cáncer de mama con un seguimiento oncológico mayor al año. Siendo los objetivos secundarios, comparar la sexualidad de pacientes con cáncer de mama tratadas con cirugía conservadora versus cirugía radical. Valorar el impacto de la reconstrucción mamaria post-mastectomía en la sexualidad, describir la sexualidad de pacientes tratadas con quimioterapia y detallar la relación entre tratamiento hormonal y función sexual. El diseño del estudio fue observacional, descriptivo y transversal, donde se incluyeron pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Oncológico Curie entre agosto del 2019 y febrero del 2020. Los criterios de inclusión de nuestro trabajo fueron pacientes con capacidad de contestar el cuestionario de forma autónoma, pacientes mayores de edad, pacientes con cáncer de mama con un seguimiento oncológico mayor al año. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con recidivas locorregionales, varones, pacientes en tratamiento psiquiátrico, pacientes con seguimiento oncológico menor al año, pacientes con otras patologías oncológicas, encuestas incompletas, pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama bilateral, pacientes no dispuestas a completar el cuestionario y pacientes con cáncer de mama estadio 4. Se midió la función sexual de las pacientes estudiadas sexualmente activas en las últimas 4 semanas, a través de un cuestionario anónimo e individual, donde se preservó la confidencialidad. Como herramienta de medición, utilizamos el índice de función sexual femenina, que es un cuestionario que está validado internacionalmente. Este consta de 19 preguntas, donde se evalúan 6 dominios. Estos son deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Para cada pregunta existen entre 5 o 6 opciones como respuesta, en una escala de tipo Likert. Y de cada dominio se obtiene un score total, que es multiplicado por un factor correspondiente. El puntaje total de este índice de función sexual femenina es producto de la suma aritmética de estos 6 dominios, donde se puede obtener un score mínimo de 2 y máximo de 36. El punto de corte para definir disfunción sexual es de 26,55, o sea que a menor puntaje, mayor disfunción sexual. Asociado a esta encuesta, se realizaron preguntas para la obtención de datos sociodemográficos e información de los procedimientos médico-quirúrgicos. En este cuadro podemos observar la cantidad de preguntas correspondientes al dominio en estudio, y a la derecha el puntaje mínimo o máximo que se puede obtener de cada ítem. Y el rango total hacia abajo del score total con los puntajes mínimos y máximos producto de esta suma aritmética.
En este estudio se incluyeron 102 pacientes, con una edad media de 54,86 años. Se evaluó el nivel educativo y el tipo de cobertura médica. La población se dividió en pacientes posmenopáusicas y premenopáusicas, correspondiendo a un 80,4% al grupo de posmenopáusicas y un 19,6% al de premenopáusicas. A su vez, a las pacientes posmenopáusicas las subdividimos en tempranas y tardías, utilizando como punto de corte los 5 años desde su fecha última de menstruación. Al evaluar los diferentes tratamientos realizados y en relación al tipo de tratamiento quirúrgico, se observó que el 69,6% había realizado tratamiento conservador y el 30,4% tratamiento radical. El 69,6% realizó quimioterapia, de los cuales el 36,6% fue en forma de neoadjuvancia y el 63,4% adjuvancia. El 85,3% de la población realizó terapia radiante. Y al evaluar el tratamiento hormonal, se observó que el 75,5% había realizado hormonoterapia, correspondiendo un 51% a tamoxifeno y al resto a anastrozol. El 53,9% manifestaba encontrarse aún en tratamiento. La media de tiempo de hormonoterapia fue de 3,77 años, y solo el 9,8% de nuestra población manifestó en la consulta médica su disfunción sexual. Cuando se analizó el score total del índice de función sexual femenina, los valores medios obtenidos fueron bajos, con una prevalencia de disfunción sexual del 82,35%, observándose mayor afectación de los dominios deseo y excitación en un 100% de nuestras pacientes. Cuando subdividimos a nuestra población, las pacientes premenopáusicas obtuvieron una mayor puntuación en todos los dominios y en el score total. Y a su vez, las posmenopáusicas tempranas también tuvieron un mayor score total, pero todos estos valores en rango de disfunción sexual, pero sí estadísticamente significativos. Cuando valoramos la sexualidad en pacientes tratadas con cirugía conservadora y cirugía radical, el grupo de mastectomizadas obtuvo una mejor puntuación en el score total, inclusive al dividirlas de acuerdo al estatus menopáusico, pero manteniéndose estos valores en ambos grupos en rango de disfunción sexual. Los dominios con mayor afectación en ambos fueron excitación y deseo sexual. Al analizar el impacto de la reconstrucción mamaria en la sexualidad, las pacientes reconstruidas obtuvieron un mayor score total y en cada uno de los ítems, excepto en el dominio de lubricación. En las pacientes tratadas con quimioterapia, las pacientes premenopáusicas obtuvieron un mayor score comparado con las pacientes posmenopáusicas, manteniéndose los valores en ambos grupos dentro del rango de disfunción sexual. Al evaluar la relación entre tratamiento hormonal y función sexual, las pacientes con hormonoterapia obtuvieron una menor puntuación, siendo esta diferencia estadísticamente significativa en los dominios excitación, lubricación y orgasmo, y en el score total. Al comparar el estado menopáusico y el tratamiento hormonal, las pacientes sin hormonoterapia presentaron mayor puntuación en ambos grupos. Cuando analizamos el impacto de los diferentes tratamientos hormonales en la función sexual de las pacientes posmenopáusicas, el grupo tamoxifeno obtuvo un mayor score que el grupo que recibió anastrozol. Al comparar los datos obtenidos de nuestro trabajo con la bibliografía mundial, se observó alta prevalencia de disfunción sexual del 82,35%. Las alteraciones sexuales se describen desde el momento del diagnóstico hasta 10 años de finalizado el mismo. Los dominios con mayor afectación fueron deseo y excitación, seguidos de lubricación, orgasmo, dolor y satisfacción, coincidente con otros autores. Se observaron valores según score compatibles con disfunción sexual, tanto en el grupo de pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Estas últimas muestran valores coincidiendo con los datos publicados por Cohen y colaboradores,
pero en contraposición con otros estudios donde las pacientes jóvenes tuvieron scores más bajos. Las mujeres posmenopáusicas tardías presentaron scores más bajos al compararlas con las posmenopáusicas tempranas, justificado por los niveles decrecientes de estrógenos e inhibina B a lo largo del tiempo. La frecuencia de afectación de los dominios también fue diferente en el grupo de premenopáusicas y posmenopáusicas. En las premenopáusicas, los dominios con mayor afectación fueron deseo, excitación y orgasmo. En las posmenopáusicas, excitación, deseo y lubricación, lo cual podría estar justificada por una atrofia vaginal en las pacientes posmenopáusicas, en la afectación de la imagen corporal en las premenopáusicas. El déficit brusco de estrógenos producidos después de la quimioterapia y o terapia hormonal, producto de una disminución de la función ovárica, desempeña un papel importante en el deterioro de la sexualidad. La función sexual se vio afectada en las pacientes que recibieron tratamiento hormonal, sin diferencias estadísticas significativas entre tamoxifeno y anastrozol. La sexualidad se ve alterada por los procedimientos quirúrgicos, si bien no se observó diferencia estadísticamente significativa en el score entre cirugías radicales y conservadoras, hubo una ligera mejoría en el score de las mastectomizadas. Esto podría justificarse por una creencia de una mayor seguridad oncológica frente al riesgo de recurrencias, concordante con lo publicado. Por el contrario, algunos estudios muestran este deterioro en la función sexual en el grupo de tratamiento radical debido a la afectación de la imagen corporal. El subgrupo de pacientes con reconstrucción mamaria presentó un mayor score total en los distintos dominios estudiados, en concordancia con la bibliografía mundial. La disfunción sexual es prevalente en las pacientes con cáncer de mama, pero es subdiagnosticada. En nuestro estudio se observó una escasa adherencia a la consulta con el especialista en sexualidad. Esto podría ser producto de una ausencia de evaluación y asesoramiento sexual en la consulta oncológica, por una falta de iniciativa o desconocimiento tanto del médico como de la paciente. Por lo cual podemos concluir que el cáncer de mama posee un impacto multidimensional en la salud sexual de las mujeres, constituyendo un elemento que influye en la calidad de vida. La mayor parte de la población en estudio presentó disfunción sexual. La función sexual se alteró en la totalidad de las pacientes que recibieron tratamiento hormonal. Se advirtieron diferencias estadísticamente significativas en los dominios excitación, lubricación, orgasmo y en el score total al comparar el grupo de pacientes con y sin hormonoterapia. No se encontró diferencia estadísticamente significativa al cotejar el score entre las pacientes con cirugía radical versus cirugía conservadora. Se observó una baja adherencia a la consulta con el especialista en sexualidad, demostrando que continúa siendo un tema tabú, y los diversos tratamientos médico-quirúrgicos alteran la sexualidad, no pudiendo aún establecerse la relación directa que tienen sobre esta esfera. Antes de terminar, quiero agradecer el aporte de la doctora Masquirena, que es médica especialista en sexualidad, que sin el aporte de ella no hubiésemos podido encaminar el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. No escucho, doctor. Perdón, lo apagué sin querer. Muchas gracias por su presentación, doctora Costa y los colaboradores. Mientras, no sé si alguien levanta la mano para hacer algún comentario, yo quiero felicitarla por la elección del tema. Gracias. Porque así como, bueno, es poco tratado, yo realmente no recuerdo, salvo en algún curso que hicimos el año pasado de cáncer de mama en pacientes jóvenes, no, en este ámbito es raro que se trate. Y eso se traduce en algo peor aún, que es no tratarlo en el ámbito de la relación médico-paciente y en la falta de asesoramiento a la paciente oncológica, y no solo joven, sino como usted bien mencionó, en la posmenopáusica también. Y como dijo, esto refleja una falta de conocimiento e iniciativa, o por parte del médico, pero también de la paciente que no lo solicita. Pero no tenemos que esperar eso, nosotros debemos ofrecerle el consejo. Y dentro del apoyo psico-oncológico, no abarca solo el estado de angustia, depresión o pánico por el diagnóstico o el tratamiento quirúrgico, quimioterápico, hormonal que reciba la paciente. Abarca también su esfera sexual, que es el tema de la presentación de ustedes. Y no solo eso, también incluso los cuidados cosméticos, que uno por ahí los desestima, y además otros factores que hemos venido tratando en últimas reuniones, cursos y
y congresos, como la preservación de la fertilidad, la anticoncepción o el asesoramiento genético, que lo vamos instalando cada vez más. Así que todos ellos es lo que debemos ofrecerle nosotros a las pacientes y no esperar a que la paciente lo demande. Es importante, como usted dijo, identificar a aquellas pacientes que presentan la disfunción sexual, que, bueno, por lo que usted presentó, es la mayoría, y para mejorarles la calidad de vida, lo que no es poco. Cada vez más, por ahí en otros ámbitos están estos consultorios que se denominan de survivorship o de asesoramiento a las pacientes en todos estos aspectos que acabo de mencionar. Así que yo creo que esta presentación de usted y su grupo de hoy va a colaborar significativamente para que pensemos más en este objetivo. Así que felicitaciones por ello. No tengo ninguna pregunta para hacerle. Muchas gracias, doctor. El doctor Billinghurst se levanta la mano. Sí, te felicito, María Florencia. La verdad que uno está viendo siempre a las pacientes estas y encara poco el tratamiento de la sexualidad. Estamos enfocados a lo oncológico, a la cirugía. Claro. Y me resulta curioso el dato de que las pacientes mastectomizadas, que lo dijiste por una cuestión de más seguridad, tenían mejor condición del tema sexual que los pacientes de cirugía conservadora, cuando uno hubiera pensado lo contrario. Sí. Ahora, al principio dijiste que las clasificaron también de acuerdo al nivel de educacional y de la obra social. Sí. ¿Qué conclusión sacaron de acuerdo al nivel educacional y de acuerdo al nivel de la obra social? El nivel, las pacientes que tenían mayor disfunción sexual fueron las universitarias. O sea, dentro de, nosotros medimos las primarias, las secundarias, las que hicieron un terciario y las universitarias. Y las que tenían mayor rango de disfunción, si bien todas estaban en rango, las que tenían mayor disfunción eran las universitarias y las pacientes que tenían obra social. ¿A mayor nivel? Sí, yo creo que por la exigencia también. Contra, digamos, hay que ser más básico, digamos, para que no vaya mejor. Claro. Y sí. Ponele. Gracias por Billy. ¿Alguna otra pregunta o comentario, aporte al trabajo de la doctora Costa y colaboradores? ¿El doctor Dávalos levantó la mano? Sí. Doctor Dávalos, abra su micrófono. Bueno, parece que con el doctor Billinghurst, bueno, primero he sido muy descortés al hablar la primera vez, al no agradecer el apoyo por la presentación del doctor Billinghurst que me propuso como miembro honorario nacional, así que agradezco la concurrencia eso. Fui medio descortés cuando hablé en la primera presentación, así que les agradezco. Bueno, con Billinghurst, yo pensaba lo mismo con Billinghurst, ¿no? Que quería preguntarle si era un nivel socioeconómico todo uniforme o sociocultural más que socioeconómico, y ya la pregunta está contestada. Y yo también pensaba lo mismo, que a nivel social, cultural, probablemente sería más la disfunción sexual que las pacientes que por ahí son más sencillas y se conforman con menos, ¿no? Pero me pareció muy buena su presentación, muy importante, y creo que la tenemos que tener en cuenta siempre y ayudarlas a las pacientes para que antes de los 10 años vuelvan a ser sexualmente como eran antes. Muy buena su presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias por su aporte, doctor Dávalos. Sí, estamos convencidos de eso. El doctor Casab levantó la mano y me parece que el doctor Manuel Montesinos a continuación. Luciano. Bueno, gracias. Gracias, María Florencia, por el trabajo también. Adhiero a las felicitaciones porque es algo que normalmente no tocamos ni tampoco lo charlamos a veces en el consultorio, en la vorágine de atender y darle prioridad a la enfermedad. Nos olvidamos de todos estos ítems que son muy importantes para continuar la vida. Bueno, a mí me llamó la atención, creo que a todos le habrá llamado la atención, lo mismo que dijo el doctor Billinghurst sobre las pacientes mastectomizadas y el tratamiento conservador, incluso creo que las reconstruidas, ¿no? Porque a veces uno piensa que una paciente por ahí que se va a reconstruir le da más importancia a su cuerpo y quizás una paciente mastectomizada va a tener más pudor o va a tener más limitación a la hora de la sexualidad, y parecería que no lo vieron así, pero bueno, esos fueron los resultados que obtuvieron. Yo lo que te quería preguntar es si hubo comparación en la sexualidad antes del tratamiento, o sea, se indagaron cómo eran ellas antes sexualmente, antes de conocer su diagnóstico, y
para compararlo en el post-tratamiento. Porque quizás estamos preguntando cómo es su sexualidad, cómo repercutió el cáncer de mama en su sexualidad. Pero quizás eran pacientes por ahí no tenían mucho interés sexual previo a la enfermedad y bueno, tampoco la iban a tener después. Gracias, doctor, por su aporte y muy interesante lo que me está preguntando. En realidad no fue el objetivo comparar cómo era antes la paciente con después del tratamiento, pero la realidad que sí, estaría bueno a futuro enfocar un trabajo y encaminarlo también desde ese punto de vista. Bueno, ok. Gracias, doctor Casap. Con respecto antes de darle la palabra al doctor Montesinos, a lo que acaban de mencionar el doctor Dava, los Billinghus y vos también, Luciano, de la valoración si era tratamiento conservador o mastectomía. Sí, yo lo vi, tampoco lo mencioné, pero me pareció, doctora, que no era significativa esa diferencia. Ambos estaban por debajo del límite de corte, creo que estaban alrededor del 18 puntos, ambas, o sea que estaban bajas las dos y no fue significativa, así que creo que no era para sacar una conclusión. Ok, estamos de acuerdo. La doctora Paola Ponzi recién hacía una pregunta, pero creo que estuvo respondida recién sobre si tenían parejas estables previamente o no. Bueno, fue algo que no se ha valorado. Doctor Manuel Montesinos, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Uriburu. Me sumo a las felicitaciones por el excelente trabajo presentado. Es un tema que se trata en Estados Unidos y no afecta solamente al cáncer de mama, sino a muchos otros tipos de operaciones, principalmente oncológicas, por ejemplo, las personas que quedan con colostomía, por dar solamente un ejemplo. De todas maneras, iba a preguntar lo mismo que el doctor Casap, y que me han precedido en la pregunta, sobre si tenían deseo de tener sexo, si tenían sexo antes, y si tienen partner, o sea, si tienen con quién, que también es otro tema. Por otra parte, siempre todas prefieren que sea el médico el que inicie la pregunta y no ser ella la que tenga que preguntar, y más o menos buscando una vuelta como diciendo, es común que haya problemas sexuales después de la cirugía. Si usted fuera su caso, nosotros contamos con un departamento que puede atenderla. Y ese es el punto, hay que contar con quién se haga cargo del problema, porque destapar la olla que después uno no puede tapar también es un problema. Hay que tener un equipo de gente que se puede ocupar de esa temática después que uno lo induzca a descubrir el problema, porque ya se descubre el problema, pero si usted no le da la solución, le está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Era eso nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con respecto al tema de la pregunta de si tenían pareja o no, nosotros no quisimos poner el estado civil y tampoco preguntar si tenían pareja, porque ya el cuestionario ya involucra dos preguntas en torno a su pareja. Así que no fue interrogado en nuestra encuesta para la obtención de estos datos. Gracias, doctora. Con respecto a eso que dijo el doctor Montesinos recién, bueno, lo mencioné al pasar y cada vez nos lo planteamos más, es más común por ahí en los Estados Unidos, esos consultorios de survivorship, como les comentaba antes, que como dice el doctor Montesinos, por ahí destapar la olla, pero darle la solución, explicarle a la paciente no solo esto, como decíamos, efectos adversos de los tratamientos, cómo solucionarlos, cómo solucionar la parte cosmética, el aspecto, las pelucas, los pañuelos, el maquillaje, y ni hablar de la preservación de la fertilidad, asesoramiento genético, anticoncepción, cosas que por ahí, bueno, estas últimas tal vez más importantes sí las hablamos, pero obvio que hay que ofrecerle, y como se decía antes, si estamos en la vorágine, por lo menos ofrecerle y eventualmente pensar en hacer un consultorio para este consejo. ¿Hay alguien está la doctora Sandra Magirena está levantando la mano? ¿Sí? Puede abrir su micrófono, doctora. Sí, ahí está. Bueno, buenas noches, yo no pertenezco a la sociedad, soy la sexóloga que ha colaborado con la doctora Costa y la doctora Tagliati. Primero les quiero agradecer que pongan este tema dentro de lo que es una sociedad de mastología y se empiece a hablar escuchaba recién a los doctores cuando decían, bueno, el poner el dedo en la llaga, ¿no? Creo que las mujeres, yo que estoy del otro lado del mostrador,
Las mujeres suelen decir, cuando consultan al ginecólogo general, o en este caso mío en particular, que trabajo en disfunciones sexuales, esto de cómo le voy a preguntar al oncólogo o cómo le voy a preguntar al cirujano, no le puedo decir esto que me está pasando porque él se ocupa de otras cosas más importantes. Y me parece que tenemos que empezar a abrir el espacio de la consulta, tratar de acompañar a la mujer en el proceso, el impacto que tiene cualquier tratamiento quirúrgico, como decía el doctor Montesinos recién, no solamente en la mama, sino una histerectomía o a cualquier otro tipo de intervención quirúrgica, el impacto que le produce en la esfera sexual a la mujer es muy fuerte. Y cuando ustedes preguntaban qué pasaba antes y después, es cierto, una mujer que viene teniendo una dificultad en su vida sexual se va a ver empeorado y agravado por el hecho de la intervención quirúrgica. Así que me parece que incluir la pregunta dentro de lo que es la evaluación del seguimiento postoperatorio de los tratamientos con un cáncer de mama y encargarse especialmente, y esto aprovecho ya que están todos los mastólogos aquí, a prestarle atención al tema de la sequedad vaginal en la mujer después de los tratamientos hormonales y en aquellas posmenopáusicas, porque si bien muchas se resisten al tratamiento con estrógenos locales, hay otros recursos que podemos emplear que le mejoran la calidad de vida y, como siempre digo, tener una mujer feliz y contenta con una vida sexual activa va a mejorar mucho más el seguimiento de su patología oncológica. Así que bueno, nada más que agradecerles el espacio y celebrar que podamos tener estos momentos de intercambio y de interdisciplina. Muchas gracias, doctora Magirena. Gracias, doctora. Bueno, esto que acaba de mencionar es una de las pocas cosas que sí mencionan las pacientes. Las pacientes reclaman el tema de la sequedad y el tratamiento, así que de lo poco que se ha tocado esto sí lo mencionan y lo reclaman. Así que bueno, doctora Costa y colaboradores, una vez más, felicitaciones, creo que todos estamos de acuerdo en que esto ayuda a mejorar, como ustedes han dicho, la calidad de vida de nuestras pacientes y no tenemos que perderlo de vista. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Y vamos a pasar a la tercera presentación de la noche, que es sobre factores predictivos de compromiso axilar en ocasión de ganglio centinela positivo en cáncer de mama temprano, del Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia de Córdoba, de los doctores Santini, Barrios, Collard, Andrés del Castillo, Soledad del Castillo, Garelo, Giana, Gorostiaga, Novara, Pierotti, Valencia, Martelotto y el profesor René del Castillo. Doctora Santini, estamos a la escucha. Gracias. No sé si tiene abierto el micrófono, doctora. Buenas noches a todos, ¿sí? Ahora sí. Sí. Muchas gracias. Bien, voy a presentar el siguiente trabajo titulado Factores predictivos de compromiso axilar en ocasión de ganglio centinela positivo en cáncer de mama temprano. El cáncer de mama es un ejemplo perfecto de cómo los conocimientos adquiridos, a pesar de contar con un entendimiento profundo de la biología de la enfermedad, pueden cambiar nuestro enfoque en el tratamiento. Para introducirnos en el tema, me pareció muy atinado este párrafo extraído del trabajo del doctor Sabor y colaboradores, publicado en el año 2017, donde dice que hemos recorrido un largo camino en el tratamiento de cáncer de mama, desde las resecciones radicales mórbidas a enfoques multimodales ultraconservadores, donde el manejo sistémico se combina adecuadamente con diversas modalidades de tratamiento loco regional, preservando la anatomía local y logrando así un impacto positivo en la calidad de vida, sin comprometer los resultados oncológicos. La linfadenectomía axilar ha sido por años el tratamiento estándar en pacientes con cáncer de mama y ganglio centinela positivo. El valor predictivo tan alto del ganglio centinela, el valor predictivo negativo, perdón, permite que casi el 65 al 70% de las pacientes se evite la linfadenectomía axilar. Luego se vieron resultados similares en situación de 1 o 2 ganglios centinela positivos y se demostró que esta posibilidad prevista de metástasis en los ganglios no centinela después de la biopsia selectiva del ganglio centinela positivo puede justificar o obviar la linfadenectomía axilar en una corte seleccionada de pacientes. Esto se vio publicado en las guías NCCN desde el año 2013, como podemos ver, en situación de ganglio centinela positivo, pacientes que cumplan con todos los criterios de la COSOC Z011, se puede obviar cirugías adicionales aparte de la biopsia del ganglio centinela. También se vio reflejado en las guías ESMO y también contamos con un consenso sobre ganglio centinela positivo en estadios iniciales de cáncer de mama de nuestra Sociedad Argentina de Mastología. Así se creó un nuevo paradigma en el tratamiento de la axila y empezamos a buscar seleccionar ese grupo de pacientes que se puedan beneficiar de ello. Estudios pivotales como NSABP B32, Amaros y ACOSOC Z011, como ya lo hemos mencionado, demostraron que no hay diferencias en sobrevida global ni libre de enfermedad a comparar los brazos de ganglio centinela solo versus vaciamiento axilar.
La probabilidad de no tener metástasis en ganglios no centinela con biopsia de ganglio centinela positivo depende de distintos factores anatomopatológicos. Ellos pueden ser propios del tumor mamario o inherentes al ganglio centinela. En la actualidad contamos con nomogramas que intentan predecir el riesgo individual de metástasis en ganglios no centinela. Si bien este trabajo no buscamos validar ninguno de ellos, los tuvimos en cuenta para su diseño. El objetivo de este trabajo fue realizar una casuística institucional donde podamos identificar y analizar los factores anatomopatológicos que predicen mayor riesgo de compromiso en los ganglios no centinela, en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano. Los siguientes fueron nuestros criterios de inclusión: cáncer de mama invasor, estadio clínico T1-2, N0, con ganglio centinela positivo mediante estudio intraoperatorio, seguido en todos los casos de vaciamiento axilar, ya que se incluyeron años en donde el vaciamiento axilar era estándar en toda la situación de ganglio centinela positivo. El presente trabajo es de características descriptivo, observacional, de corte transversal y retrospectivo. Recabamos información de la base de datos del laboratorio de anatomía patológica y se incluyeron pacientes operadas en la unidad de mama del Instituto Modelo de Ginecología Obstetricia de la ciudad de Córdoba capital en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de febrero del año 2000 y el 31 de diciembre del 2012. Para el análisis univariado utilizamos el programa de análisis estadístico InfoStat versión 2019, y para el análisis multivariado utilizamos el mismo programa InfoStat con una variación de Di-Renzo y colaboradores en el año 2020, con un intervalo de confianza del 95% para los odds ratio. Dentro de nuestros resultados encontramos un total de 986 pacientes a las que se le realizó la técnica del ganglio centinela. Esto se randomizó a ganglio centinela positivo y ganglio centinela negativo, siendo el primer grupo el 20% de las muestras N205. Este grupo se randomizó nuevamente a ganglios no centinela positivo N107, 51.7% de las muestras, y ganglios no centinela negativo N99, 48.3% de la muestra. Los criterios de inclusión que ya los dijimos, y cabe destacar que el promedio de ganglios centinela resecados fue de 1.4 y el promedio de ganglios encontrados en los vaciamientos axilares de 17.2. En esta tabla buscamos describir mejor nuestra muestra plasmando la distribución de características analizadas en cada subgrupo. Podemos ver porcentajes de presentación y Ns muy similares en ambos grupos, haciendo nuestra muestra de estudio homogénea y otorgándole calidad estadística al estudio. Una de las principales características estudiadas fue el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela, y en el siguiente gráfico podemos observar que el ganglio centinela se presenta como único positivo en el 42.24% de las macrometástasis, 75% de las micrometástasis y 100% de las células tumorales aisladas. Por otro lado, en el 100% de las metástasis masivas, entendidas esta como la extensión extracapsular, se presentaban metástasis en ganglio no centinela, siendo la diferencia entre esta variable significativa con una P de 0.0002. A continuación seleccionamos 7 variables interpretadas de peor pronóstico para la población analizada y comparamos en un análisis univariado su presentación en cada subgrupo, con diferencias significativas a favor de los compromisos de ganglios no centinela en casos con tamaño tumoral 2, subtipo lobulillar e invasión linfovascular presente. En esta tabla se nos muestra la P para cada variable, siendo significativa, como ya dijimos, la del tamaño tumoral 2, por anatomía patológica, el subtipo lobulillar y la invasión linfovascular presente. En el análisis multivariado se compararon 9 variables mediante regresión logística, arrojando resultados significativos en la invasión linfovascular, el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela y el número de ganglios centinelas positivos, con sus respectivas odds ratio, siendo la de mayor tamaño de la metástasis, el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela, que es 8.29. Esto significa que por cada aumento en el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela, aumenta 8.29 veces el riesgo de encontrar ganglios no centinela comprometidos. Como es sabido, hace poco más de una década, en toda situación de ganglio centinela positivo, mediante el estudio intraoperatorio, se debía completar la cirugía con el vaciamiento axilar correspondiente. Hoy en día sabemos que en un número importante de casos el ganglio centinela es el único comprometido en determinado grupo de pacientes. Las cifras publicadas rondan entre el 40 y el 60%, y en nuestra serie encontramos un 48.3%. Como ya dijimos, en la actualidad contamos con nomogramas, solo como para citar 3 dentro de los más validados: el nomograma del Sloan Kettering Cancer Center, el de Stanford y el del MD Anderson. En nuestro trabajo encontramos que los ganglios no centinela estaban libres de metástasis
en el 42.24% de las macro, 75% de las micro y en el 100% de células tumorales aisladas, con una diferencia significativa entre ellas. En la presente tabla, extraída del ensayo Amarós, podemos ver de que dentro de las macrometástasis no había más participación de ganglios, aparte del centinela, en el 59% de los casos. Dentro de las micro y células tumorales aisladas no había más participación en 82% de los casos. Esta tabla también comparó el tamaño de la metástasis en el centinela, extraída de un trabajo del doctor Iceta y colaboradores publicado en el año 2012, donde dice que las células tumorales aisladas, los ganglios no centinela fueron negativos en el 100% de los casos, las micrometástasis en el 77% de los casos tuvieron ganglios no centinela negativos, y las macrometástasis en 53.9%, con una P significativa también. Este es otro trabajo publicado por el Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2010, en donde evaluaron que la metástasis masiva tenía resto de axila positiva en 95% de los casos, las macrometástasis 78, las micrometástasis 23 y las células tumorales aisladas 0. Esta última tabla es el trabajo del doctor Viale y colaboradores, en donde podemos ver de que no había ganglios adicionales comprometidos en 99 casos de 116 de células tumorales aisladas, 250 casos de 318 micrometástasis. En cambio, en las macrometástasis fue muy similar, porque los ganglios no centinela eran negativos en 395 y eran positivos en 399. Estos son N, no son porcentajes. Cabe destacar que en este trabajo se subdividió las micrometástasis en menor o igual a 1 milímetro versus mayor de 1 milímetro. Y en el grupo de menor o igual a 1 milímetro encontraron ganglios no centinelas negativos en 176 casos y positivos en 36, con una diferencia muy significativa en este caso. En esta tabla logramos comparar nuestros resultados en el análisis univariado con los de otros autores, internacionales y nacionales. Las S son lo significativo, NS es no significativo, y las líneas es que no se analizó la variable en ese estudio. Como se puede ver, el tamaño tumoral y la invasión linfovascular son factores que se presentaron como significativos en la mayoría de la bibliografía consultada, aunque cabe aclarar que en la serie del Dr. Viale y colaboradores, además se agregó otro factor en el análisis univariado, que fue la presencia de más de 2 ganglios centinela positivos. Y en la serie del Hospital Británico, que es el del Dr. Iceta del año 2012, además de los factores aquí descritos, encontraron significancia en el número de ganglios centinela positivos y en el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela, como ya hemos mencionado antes en las tablas en los cuadros anteriores. Esta tabla, similar a la anterior, compara nuestros resultados del análisis estadístico multivariado con los del mismo análisis, pero de otros autores. Como podemos ver, el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela se repitió en todas las series consultadas, aunque cabe aclarar que en el trabajo del Dr. Cerny y colaboradores, además de los factores significativos aquí descritos en la tabla, se encuentra el número de ganglios centinelas extirpados y su porcentaje de positividad, y además la extensión extracapsular como significativos. Y en la serie del Dr. Iceta y colaboradores, además de lo que ya acabamos de decir, la invasión linfovascular, encontraron que en lo que es tamaño de la metástasis, la macrometástasis en el ganglio centinela, y en lo que en relación al número de ganglios centinelas positivos, ellos encontraron que todos los ganglios centinelas extirpados sean positivos. Ese factor demostró ser significativo a la hora de evaluar el resto de la axila. Hay mucha bibliografía publicada al respecto, y en la que hemos recurrido para realizar el presente trabajo y las tablas antes mencionadas. Identificamos las fortalezas y debilidades de nuestro trabajo, y dentro de las debilidades podemos decir que la antigüedad de los casos estudiados desde el año 2000 al 2012, pero también es cierto que en esa época todo ganglio centinela positivo iba a vaciamiento axilar, y eso nos dio la ventaja, por así decirlo, de contar con una muestra mayor y homogénea. Para finalizar, podemos concluir que en nuestra serie encontramos como factores de predicción de compromiso axilar al tamaño de la metástasis, tamaño tumoral, invasión linfovascular y subtipo histológico lobulillar en el análisis univariado. En el análisis multivariado encontramos la invasión linfovascular, el tamaño de la metástasis en el centinela y la cantidad de ganglios centinela positivos. Así como que el factor de predicción más importante, como hemos dicho, fue el tamaño de la metástasis en el ganglio centinela, con una odds ratio de 8.29, como ya hemos dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santini. Felicitaciones por la presentación, doctora Santini y colaboradores en el grupo de LIMGO.
mientras lo ponemos a consideración al trabajo de la doctora Santini y colaboradores sobre factores predictivos de compromiso axilar en gangliosentina positivo en cáncer de mama temprano. Un comentario, doctora, y una pregunta, y lo mostró recién en sus conclusiones. Mencionó recién que en el análisis multivariado los factores independientes hallados fueron la invasión linfovascular, el número de gangliosentinas positivos y el tamaño de la metástasis en el gangliosentina positivo. Yo me permitiría sugerir que dentro de este tamaño de la metástasis, que hizo bien la diferencia entre células tumorales aisladas, micro y macrometástasis, yo agregaría como factor fundamental la extensión extracapsular, porque usted mostró que aquellos que tenían extensión extracapsular tenían metástasis en ganglio no centinela en el 100% de los casos, y fue la variable más significativa, me parece esa. Y con respecto a esto, mi pregunta, ¿estas conclusiones les han generado a ustedes algún cambio de conducta con respecto al tratamiento de la axila, sea quirúrgico o radiante? Por ejemplo, como no seguir criterio del Z011 en estos casos, por ejemplo, en este último que acaban de mencionar de la extensión extracapsular. En realidad la extensión extracapsular sí se vio en el 100% de los casos comprometidos ganglios no centinela, pero tuvimos un N4. Por eso no hemos entrado en más detalles al respecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna mano levantada? No estoy viendo. Doctor Dávalos. Doctor Dávalos, ahí está. Bueno, yo mucha experiencia en esto no tengo, pero en una sesión anterior, el equipo del Instituto Fleming medían la extensión extracapsular y decían que era importante si era menos de 2 milímetros o más de 2 milímetros. Y decían que si era de 2, bueno, ellos están experimentando en base a experiencias de otros centros, ¿no? Y que si medían menos de 2 milímetros, ellos consideraban que no era tan importante la extensión extracapsular y podían no hacer no hacer linfadenectomía si la extensión extracapsular era menor de 2 milímetros. Le daban mucha importancia y están haciendo un trabajo para demostrar eso. Lo que mostraron era eso, y que veían menos invasión de ganglios no centinelas cuando la invasión intracapsular era menor de 2 milímetros. No sé si ustedes le dan importancia al tamaño de la invasión extracapsular. Doctora Santini. Sí, muchas gracias, doctor, por su comentario. En realidad no hemos podido sacar muchas conclusiones porque de la serie consultada, como ya dije, tuvimos un N4 de extensión extracapsular, por lo que no hemos sacado, no profundizamos en esta parte. Gracias, doctora. Doctor Casap. Y después doctor Iceta. Ahí está. Bueno, gracias, doctora Santini. Muy bueno el trabajo, la verdad que muy completo porque recabaron mucha información, muchos números, y esto le hace bien a la estadística. Yo lo que te quería preguntar, bueno, también había hecho la misma observación, lo tengo escrito acá, del compromiso de la cápsula, que uno por ahí lo que más se fija, y generalmente para hacer tratamientos posteriores, la extensión de los 2-3 milímetros del ganglio hacia la grasa axilar es fundamentalmente para decidir la realización de radioterapia, o no, principalmente. Porque a veces uno sabe que con menos de 3 ganglios positivos no va a hacer radioterapia, pero cuando hay un compromiso de la grasa axilar que supera los 2-3 milímetros, debería hacer tratamiento radiante. Yo, ya que lo mencionaste, el tema de los nomogramas, quería preguntarte si compararon sus resultados con algún tipo de nomograma que mencionaste. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su comentario. No hemos comparado con ningún nomograma. Lo puse como para ejemplificar nomás al comentario. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Casap, por los comentarios y la pregunta. Doctor Iceta. Gracias, doctora, gracias por el trabajo, muy prolijo, interesante. Yo tengo algunas cosas anotadas que me parece que ha dicho, la verdad que son muy valiosas, porque
en estas épocas en donde dejamos de realizar un vaciamiento axilar, creo que aún tenemos que tenerlas en mente, porque los números están, el número de cantidad o la cantidad de ganglios centinelas comprometidos me parece que es muy importante y realmente de peso para cuando uno piensa qué pasa con el resto de la axila. La metástasis, el tamaño de la metástasis ganglionar, evidentemente no es lo mismo una macrometástasis que hablar de una micro o células aisladas. También el tema, como decía el doctor Uriburu, lo que hablaba el doctor Dávalos Mitchell, el tema de la infiltración linfovascular, o sea, por un lado, pero también el tema de la extensión extraganglionar. Me parece que eso también es muy importante y para estar teniendo en cuenta que más adelante tal vez veremos a ver si estamos hablando también de una medición de esa extensión, pero me parece que no podemos dejarla pasar. Y lo otro que comenté, el tema de la infiltración o la invasión linfovascular, que en varios trabajos aparece como otro de los indicadores de posible mayor cantidad de compromiso axilar. Bueno, así que era eso un comentario, y la verdad que muy bueno. Muchas gracias por este aporte. Muchas gracias. Gracias, doctor Iceta. Doctor Gustavo Misler, puede abrir su micrófono. No está abierto todavía, Gustavo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy buena la presentación, doctora. A mí me quedaba también alguna duda. A mí me parece que más que saber si hay compromiso de ganglios no centinelas, lo que me parece importante es saber si tengo algún tipo de parámetro para que me cambie la conducta. O sea, no me importa saber si hay o no ganglios no centinelas, sino si ustedes tenían la opción con, digamos, con el vaciamiento axilar y sin, es decir, si el hecho de este factor predictivo me hubiera definido evitarle el vaciamiento o evitar radioterapia, o sea, más un detalle de cuál caso hubiera cambiado o no la conducta. Y después lo otro que quería preguntarle era si ustedes hacen punciones de la axila y si hacen marcaciones del ganglio marcado y si les cambió en algo en ese caso sacar el ganglio punzado o no. Supongo que en el 2012 no harían marcación, en ese caso no creo que tengamos respuesta, pero si lo hacían, saber si eso les cambió también en algo, sacar el ganglio marcado además del centinela. Bien, muchas gracias, doctor. Nosotros, como la serie es del año 2000 al 2012, obviamente en esta situación, en esta serie, no se ha hecho biopsia previa. Obviamente luego, con criterios, se empezó a hacer la biopsia guiada por ecografía, y no tengo los datos de la posterioridad. Esta serie en sí no. No sé la otra pregunta, perdón. Lo que habíamos hablado al principio, tiene cerrado el micrófono, sobre los cambios de conducta que podía generar esto. Sí, en realidad, obviamente uno con los factores de predicción busca ver si uno puede tener algún cambio de conducta en lo que es vaciamiento axilar o no, como ya hemos dicho. En estos casos, nosotros obviamente es un trabajo retrospectivo, entonces en su momento no hubo un cambio de conducta. La estadificación fue clínica de todas las axilas y de ellas fue la que se realizó la biopsia del ganglio centinela. No sé si respondo. Bien, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario para el trabajo de la doctora Santini y colaboradores. De no ser así, bueno, felicitaciones, doctora Santini y el Grupo de Lingo por el trabajo prolijo. Gracias a todos por las presentaciones, la presencia, las preguntas y los comentarios. Y bueno, terminamos un poquito más temprano hoy. Y nos vemos la próxima entonces. Gracias a todos. Buenas noches. Chao Roberto. Chao todos. Adiós. Adiós Walter.